Buenas tardes, un saludo para todos. Alejandro Apo, lo tenemos del otro lado, un placer enorme poder tenerlo y, bueno, pedirle si es que es necesario la disculpa del caso, llamarlo en esta tarde de tanto calor. ¿Dónde estás, Alejandro? No, la verdad que estoy armando el programa de la noche, así que estoy en casa, no sufro tanto lo que todo el mundo está sufriendo, que volvieron las temperaturas altas. Disfruté mucho de esa pausa, de ese alivio que hubo en la meteorología, pero bueno, igual se percibe, aún en casa se percibe. Sin duda, sin duda. Ale, bueno, el motivo más que nada de esta charla que vamos a mantener, no sé, vos me dirás de cuánto tiempo disponés de pronto, ¿no? Como para hablar un rato, porque si tenemos que hablar de tu trayectoria o de puntos importantes de tu trayectoria, necesitamos un programa bastante extenso y vos tiempo, ¿no? Pero sí, bueno, entre otras cosas, también queríamos analizar un poco el desarrollo, no tanto de la primera fecha de este campeonato que arrancó, de esta Copa de la Liga, sino de cómo ves en la actualidad el fútbol argentino. No sé si haces alguna comparación con el fútbol que veías o cubrías en otras décadas. ¿Cómo lo analizas? Bueno, es muy difícil generalizar, porque si vos generalizás, alguien te puede decir, y está bien, en el último tiempo no te gusta el fútbol argentino y todo, y yo te preguntaría, ¿y qué te pareció River? Y me vas a decir que es o el mejor equipo, un buen equipo, muy buen equipo, diseñado por Gallardo. Entonces no podés englobar a todos. Claro. Es difícil el nivel. Yo creo que hay que hablar del seleccionado, que la verdad que el seleccionado argentino ha resuelto el camino hacia Qatar, porque de entrada había algunas dudas, sobre todo con la elección del entrenador, que nadie estaba de acuerdo porque no tenía antecedentes en los que basarse, porque no trabajó con ningún equipo, ni siquiera en una temporada breve, digamos. Y bueno, ese trabajo que había acompañado el proceso anterior, el recorrido anterior, que no había sido rodeado por aplausos, porque lo que había hecho Sampaoli, la última parte del Mundial, esa pelea con los futbolistas más importantes, estaba Becasese, que después se fue, era todo un poco confuso, y el que se queda, y al quedarse liga pero ha hecho un camino ahora que todos respetamos, porque hay jugadores que son de él, como me dijo la última vez que hablé con Menotti, me dijo, lo que pasa que el chico, el arquerazo, el Dibu Martínez y Romero y todos son jugadores de él. El nivel que tiene De Paul pertenece a su etapa. De Paul generaba algunas dudas, ahora es inamovible como titular. Y el triunfo de la Copa América, que le sirvió más a Scaloni, a los jugadores, que a mí, porque yo lo que quiero es que el equipo lo prepare para el eliminatorio y lo ponga justo para el momento del Mundial. Claro. Y la verdad que es lo que está pasando ahora. El equipo ya está clasificado 5 o 6 fechas antes, y eso es un trabajo que entre los jugadores y el entrenador lo han hecho, así que está muy firme. Yo igual, en términos generales, creo que Argentina está lejos del primer escalón, pero el fútbol siempre es una caja de sorpresas también. Los sagrados imprevistos del fútbol también generan. En el Mundial anterior tampoco tenía ninguna chance, es más, yo soy muy crítico del proyecto anterior. Yo creo que Argentina no debió ir al Mundial anterior. Fue una eliminatoria horrible, de 2 años y medio, todos contra todos, llegó sexto al último partido. Habían hecho 17 goles en 15 partidos. Es espantoso. No, perdón, al revés. 15 goles en 17 partidos. Sí, es verdad. Con una buena victoria sobre Ecuador, que era una selección que estaba eliminada y jugó con suplentes. Le ganó 3-1 con un partido de Messi que jugó más de punta, brillante,
y fuimos al Mundial, pero del Mundial... Y bueno, y otra vez los sagrados imprevistos, te digo, cómo lo eliminó Francia. Alguien mostrando el resultado puede decir 4-3, sí. ¿O no? Uh-huh. Sí, pero ¿a vos te parece que fue 4-3 la diferencia en el campo de juego? No, Francia fue 4-1 superior. Fue muy superior. Pudo empatar a Argentina, la última jugada se tira Agüero de cabeza. Pero a lo mejor, pero no podía ganarle a Islandia, no le podía ganar a Nigeria. Fue, la verdad, una actuación decepcionante. Ahora, ¿qué digo? De Francia, la mayoría está lejos, ¿eh? No digo Argentina nada más. Yo creo que Francia, si no pasa nada raro, tiene el medio campo y los delanteros, no sé, no se puede. Además, para colmo, se amigó con Benzema, el entrenador. Uh-huh. Eso ya es terrible, ya nos mató. Hace goles de taquito en una final, Benzema. Tiene un nivel impresionante. Está bien, pero de algún modo te ilusiona, te da esperanza este equipo, por lo menos para hacer un buen mundial. Por lo que te acabo de decir, uh-huh. Por lo que te acabo de decir, porque yo me refería al proceso anterior con la decepción. Me di cuenta, además, en la eliminatoria, que el equipo no iba a figurar en la Copa del Mundo. Y además, tengamos claro, nosotros tenemos mucho clima interno. Yo soy muy amigo del tipo de France Football, que me decían, ¿de dónde sacás que Argentina es candidata en el Mundial de Rusia? Acá se encuestaron 4.000 periodistas, nadie lo puso después de octavos de final. Es decir, nadie, nosotros vivimos lo interno, eso, y ya estamos, puede ser. Colaboran mucho nuestros colegas, los muchachos jóvenes que están al frente de la televisión, que dan todo un panorama que Argentina puede ser. Por supuesto que puede ser, en el fútbol no se puede descartar nada, pero en términos de análisis previo que yo tengo la obligación de hacer, Argentina está lejos. Vamos a ver cómo retoca este final de eliminatoria. Eso entusiasma, porque el equipo en los últimos partidos, jugando hasta con suplentes, no con titulares, jugó con una gran autoridad en América, una gran autoridad. No le podían ganar, lo jugaba bien, puede ser que haya ligado, el nivel que tiene Di María, que era un jugador que chocaba por izquierda dando sus zancadas, y ahora es un jugador que va por derecha. Un amigo mío muy futbolero, con una referencia un poquito antigua para los que están escuchando el programa y son muy jóvenes, me dijo, ¿qué tal Jairzinho? Porque el recuerdo de aquel jugador fantástico de Brasil es que ahora Di María juega por derecha, gambetea, mete pases a los Chelsea y a Messi internos, define como los dioses, como definió la final con Brasil con el gol por arriba de la cabeza del arquero, y a Uruguay en eliminatoria le metió un gol extraordinario, tocando la pelota por arriba en comba para meterla en el ángulo. Está brillante Di María, está hábil, está fresco, está muy bien, y todo eso te va sustentando la esperanza, ¿cómo no? Son 7 partidos en definitiva, pero bueno, hay que ver qué te toca en la primera ronda. Argentina salió, le pasó algunas veces en otros mundiales, salió de la primera ronda en Rusia y pudo empezar a resolver la clasificación, logra la clasificación, del primer grupo, y le toca a Francia. Y te puede tocar un rival grande al principio, porque la clasificación de Argentina en el Mundial anterior fue muy justita, ¿no? Uh-huh. Alejandro, te saco un poquito del tema fútbol. Bueno, hablamos un poco de la actualidad de nuestro fútbol y también de la selección. ¿Qué es la radio para vos? La radio para mí en el terreno del laburo es mi ámbito, en mi casa, porque yo soy un hombre de radio. Yo aporté muchísimo más en radio que en televisión. Yo he hecho televisión, sí, pero mucho menos que radio, y además no es mi medio la tele. No la siento yo como lo que siento por la radio, que para mí es natural. Estar hablando con vos ahora sería exactamente lo mismo si vos estuvieras llamándome a mi casa, uh-huh, y llamándome por teléfono y estuviéramos hablando ahora de fútbol, tal cual, o de la radio, uh-huh, porque yo, primero que no engolo,
Primero que no soy locutor, que eso es una confusión que tienen muchos. Sí, sí. Dicen que yo soy locutor. Bueno, no soy locutor, no hice el curso. Me hubiera encantado hacer el curso, pero no lo hice. Ahora, para mí estar hablando con vos, yo no pongo ningún... Lo que tengo es que como tengo una voz un poco gruesa, y a veces estoy descansando o algo, y para despertarla, si no marco un poco las palabras, no sé, no está tan claro el mensaje. Claro. Entonces, digamos que pongo un poco, o si estoy haciendo una animación en la cancha esperando el relato de Víctor Hugo, y eso marco un poco más las palabras. Pero en general para mí hablar por radio es lo mismo que hablar por teléfono. Para mí es natural hablar por radio, y eso habla claramente de mis preferencias en cuanto a la construcción de la trayectoria que ya llevo. Hice los números bien el otro día, 47 años de profesión. Tenía 19 años y estoy pisando los 67. O sea, estamos hablando de una vida entera. El otro día un muchacho me dice, ¿te acordás que hicimos la cobertura, no sé en qué lugar de Asia? Uh-huh. Le digo que estuvimos bárbaro, que fue Peckerman, creo. Y le digo, pará, no me digas, decime un poquito más. Me tomó de sorpresa y no me acordaba. Sí. A los 2 minutos me dijo y enseguida me acordé. Uh-huh. Pero digo, he hecho la cobertura, por ejemplo, de los últimos 11 mundiales cubrí 9. Y Qatar será el 10º, digamos, del último tiempo. Y vos pensás que cuando hablas de mundiales, hablas de 4 años, cada 4 años, y entonces hace 9 por 4, 36. Estamos hablando de los 40 años. Uh-huh. Estamos hablando de los 40 y pico. Exacto. Que van abarcando la trayectoria que se inició en Radio del Pueblo allá en el año 1974. Con Irañeta, ¿no? Con Horacio, uh-huh. Exacto. Él me dio la oportunidad primera, muy amigo de mi viejo, me dijo, ¿qué hace el pibe? Va a ir a estudiar al círculo. Yo ya había hecho la colimba, había completado los estudios, y ahí me lancé y me dijo, vení a colaborar un poco, y yo tuve la suerte de que las primeras veces que hice radio, ahí en Uruguay 1237, enseguida lo escuché durante toda mi carrera eso. Qué bien sale este pibe. Porque yo dije la primera palabra en radio y enseguida tuve una confirmación de que yo estaba en mi medio. Uh-huh. Y bueno, y eso pasó y así fue. Así fue, porque mantenerse 47 años en una profesión y en un lugar de tanta competencia, y yo qué sé, me parece que es un milagro y un misterio, pero lo logré. Ahora, Ale, vos estuviste en todas las radios menos en Rivadavia. Sí, Rivadavia siempre, el Gordo Muñoz, y siempre me decía Héctor Rombis, que le vendía publicidad, un muy buen comentarista de Mitre, me decía, mirá que te van a llamar, este año te llaman a vos, porque la Oral Deportiva se iba a renovar. Y nunca me llamaron, porque nunca se renovó Rivadavia, siempre terminó acomodando el mismo histórico equipo que había armado Muñoz, uh-huh. Y que había derrotado, digamos, de alguna manera, por decirlo gráficamente para la gente que escucha, a Fioravanti, digamos, que era el que son los cambios de épocas, ¿no? Y después Víctor Hugo, digamos, la llegada de Víctor Hugo, que empieza a minar la capacidad de audiencia de Muñoz. Sin duda, la llegada de Víctor Hugo, yo era relativamente chico, preadolescente en ese tiempo, y lo recuerdo lo recuerdo muchísimo, ¿no? La llegada de Víctor Hugo en 1981 fue toda una revolución. Y sí, claro, fue impresionante. Yo me acuerdo que me llamaron Miembro, Araujo y Adrián Paenza, uh-huh. Y me dicen que me llaman por teléfono. Yo los veía que estaban laburando ahí en una cosa marginal, venían a grabar un programa en Radio del Pueblo, y un día me dice, bueno, vamos a tomar un café, y dice, mirá, estamos intentando traer a Víctor Hugo. Yo lo escuchaba, al nene lo escuchaba
por Radio Oriental, en mi casa de Villa del Parque. Claro, claro. Vos sabés, Ale, el año pasado entrevistamos a Dardo Luis Gregores, que era su locutor justamente en ese tiempo. Qué buena está la Canaria. Sí, espectacular, espectacular. Cómo hablaba con esa rapidez. Me acuerdo ese aviso que él decía: Víctor Hugo, ¿te vas a afeitar? Y él decía: chic, Víctor Hugo. Y era un poco el aviso la marca que generaba en esas qué buena está la Canaria, y qué sé yo, Cativelli. Me acuerdo hasta de las menciones que hacía Gregores de la publicidad en Uruguay, en Radio Oriental, donde Víctor Hugo hace un campañón, y de ahí, bueno, ahí lo van a buscar. De acá, y yo, en el primer saludo, en la primera llamada de Fernando, de Marcelo y de Adrián, le digo que no, porque yo estaba muy bien con Parnizari en Splendid. Claro. Y él me había hecho viajar, yo había viajado, me había respaldado mucho. Yo no era comentarista todavía, era apenas una conexión. Y entonces me pareció que no era el momento para dejarlo, ni para apretarlo con eso de decir: mirá que me llamaron, viene Víctor Hugo, va a ser una gran revolución. Vino primero a Radio El Mundo, ya se mencionaba eso, y se mencionaba su capacidad de relato, que es incomparable, y le dice: no, pero me quedo, Carlos, no me voy, le dice que no. Uh-huh. Y al año siguiente, cuando River le gana a Ferro en la cancha de Ferro con el gol de Kempe, Araujo me dice: ahora vas a venir. Yo ya jugaba al fútbol con Víctor Hugo en la agencia Saporite, en el torneo Interprensa. Uh-huh. Y salimos campeones. Y nos hicimos muy amigos ahí, pero no hablamos de laburo. Él laburó en Mundo, yo estaba en Splendid, y cuando termina el campeonato, Parnizari ya empieza a acercarse mucho a Nimo, a Guillermo, al exárbitro. Claro. Y yo le dije: bueno, ahora sí. Y me agarró Araujo. Después yo le fui a hacer una nota a Grigol, que había perdido con el River de Di Stéfano. Uh-huh. Y me dice eso, nos ponemos a hablar, y cuando salgo del vestuario de Ferro, me toma del hombro y me dice: mirá que ahora sí queremos que vengas. Me imagino que ya está. Sí, yo ahora por lo menos escucho la propuesta bien, y si además Víctor Hugo nos dijo que bueno, fenómeno él, porque estamos juntos en el fútbol y tuvimos la alegría de ganar ese campeonato. Porque no sé si la gente sabe que Víctor Hugo jugaba muy bien al fútbol, uh-huh, con mucha inteligencia. Bueno, nada, y ahí fue que finalmente habló con Fernando, qué sé yo, y me acoplo al equipo. Y en ese momento Moyano compra Mitre. Claro, sí. Y ahí saltamos a Mitre. Y ahí entró en Mitre en el Sport 80, en el 82. Y ahí voy al Mundial. Le digo, el primer Mundial, porque yo ahí tenía 28 años. Sí. Está bien. Recién mencionaste a Carlos Parnizari. Yo recuerdo que las primeras veces que te escuché, te descubrí, justamente fueron en las transmisiones de Carlos. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Mucho tiempo. Porque estuve en una etapa larga en Splendid y una larga... Porque vos pensás que esas radios que te menciono, El Mundo, Splendid, Belgrano, sí, te agrego, yo soy más de Belgrano que del lado de Splendid. Uh-huh. Yo soy más criado en el lado de Belgrano, Argentina, Pueblo, claro, que era el edificio de Uruguay 1237. Estamos hablando de tiempos prehistóricos, maestro. La gente va a estar diciendo: ¿y este hombre de qué habla? Bueno, pero era así. Y espera que me perdí. No, te estaba diciendo que Splendid, espera que quiero volver. Para mí, saltar de Radio del Pueblo a Radio Belgrano, abajo, en el mismo edificio, que me llame alguien para trabajar en Radio Belgrano, en Radio El Mundo, era como llegar yo la llamé a mi vieja por teléfono cuando Parnizari saltó a Mundo, y yo hacía una conexión. Era un equipo con Olivari, Longo, Podestá, Lujambio, Julio Ricardo. Ese era el equipo, y yo me entremezclé, el Beco, y yo me metí en las conexiones.
Yo la llamé a mi vieja y le dije, mamá, llegué, avisale a papi que estoy en Radio El Mundo. ¿Qué te parece? Ya sabemos que si Radio Argentina, todo lo que se ha modificado el medio, Belgrano no es más aquel prestigio, aunque es una radio siempre valorada, o Mundo, no tienen el lugar que hoy tiene, que es Radio 10, no sé, pero lo digo en el sentido de que era otro tiempo, para mí era, y sí, con Carlos estuve mucho tiempo y aprendí mucho, y por eso me quedé, porque yo sabía, escúchame, ¿cómo no me voy a dar cuenta que Víctor Hugo iba a arrasar? Si yo lo escuchaba. Claro, exacto. Ah, tenía seguridad, pero no, yo no podía abandonarlo a Carlos, porque Carlos había sido muy generoso conmigo. Y además rodearme con todos esos periodistas que te nombré, y poder aprender tanto, y poder seguir en un camino lindo de esperar una gran oportunidad, bueno, que después fue en Continental, y digamos, yo nunca tomé como base que si tenía el puesto de comentarista o de conexión o de notero era un cambio esencial. Yo trabajar en radio y aportar con mi trabajo ya me dejaba satisfecho. Hace un rato mencionaste al pasar a tu papá. Él fue creador de Polémica en el Fútbol, ¿no? Sí, junto a Carlos Fontana Rosa. Ellos iban a ver el teatro ese en Belgrano, que era el teatro donde, el teatro independiente, hacían la obra los actores y después se sacaban las máscaras, saludaban y volvían al escenario, se sentaban y discutían la obra con el público. Y eso les generó la idea de hacerlo en fútbol. Y en la década del 60 lo pusieron en Canal 7. Y eso fueron 10 años de la vieja y querida Polémica. Sí, además, papi, en un sentido fue un hombre de grandes ideas de producción, más allá de su actuación como comentarista o como periodista. Mi viejo fue, yo lo menciono siempre como el verdadero Apo, porque además es un seudónimo de él que yo heredé, porque es un seudónimo el Apo. A él le decían Apo y a mí me decían Apito, y al final buscábamos otro nombre porque mi apellido es muy complicado de pronunciar, entonces le dice, papi, te hago un homenaje a vos y me pongo... Ruth, sí, Alejandro. Claro, sí. Sí. Suizo-alemán es el origen de del Zurich es mi origen. Entonces, dije, papá, te hago un homenaje a vos y dale. Alejandro, tu pasión por la literatura futbolera, la poesía, ¿en qué momento nace? ¿O en paralelo apenas comenzás con el periodismo? ¿Lo descubrís más tarde? ¿Cómo es esa historia? En mi casa, por mis viejos, se había hecho una gran olla de tuco cultural, de inquietudes, de cine, de teatro, de literatura, en la que bebimos todos. Somos 4 hermanos y eso siempre, mis viejos habían ideado alguna vez que cuando terminara el día eligiéramos un cuento y lo leyéramos en voz alta después de la cena y lo discutíamos con los grandes. Y yo conocí de pibito conocí a Cortázar, a Abelardo Castillo, a David Viñas, a Bradbury, a Borges. Y leer en voz alta para mí es natural. Yo esta noche voy a hacer un programa que se va a basar, creo que voy a leer Torito de Cortázar, el primer cuento. Y lo hago con la naturalidad con que leía un cuento que me había gustado mucho y se lo leía a todos en la cena. Entonces para mí es casi una continuación de aquello, lo que hago ahora. Marcar las palabras, estar entusiasmado porque la gente va a recibir un cuento que a lo mejor no conoce. Anoche leí un cuento de Saki, el enorme escritor ese, qué maestro, Dios mío. Leí un cuento que se llama El Cuentista, es un cuento hermosísimo. Yo lo había leído hacía mucho y lo leí anoche y la gente se recontra entusiasmó con el cuento, que fue un hallazgo. Y entonces lo que te quiero decir es que por ese clima de casa, por eso que marcaron mi viejo y mi vieja vive y está muy bien, tiene 90 años, y
mi viejo murió en el 95, Sí, papá. sí. Pero yo siempre a mami todos los días que la llamo le digo, gracias por aquello, porque a mí me resultó muy especial para ponerlo en mi trayectoria, todo este tema de la literatura y eso, porque eso me dio un camino más. No te olvides que el programa de los cuentos de fútbol de sábado a la tarde se transformó en un espectáculo teatral. Entonces esos elementos que me dieron los viejos, la verdad que son muy valorados. Bueno, hace un rato mencionabas lo de tu papi justamente, que se fue en el 95. ¿Fue en ese año también que haces todo el verano en un día? Claro, a fin de año. Me dice Víctor Hugo cuando retorno a Continental, me dice, ¿y qué te parece? ¿Qué vas a hacer? Me dice, estamos haciendo el ascenso en Continental, las transmisiones que yo hacía también. Claro. Me dice, pero la radio quiere que encontremos un programa, y yo todos los veranos busco, han venido buenos conductores, humoristas, integrantes del equipo, locutoras, lo han intentado, pero quedaron como programas de verano. Si vos venís ahora y armás un programa, si se te ocurre un programa, yo creo que la radio te va a dejar. Y sí me va a exigir que demos información del fútbol de ascenso. Le digo, sí, qué interesante, le digo. Yo pensé que íbamos a seguir haciendo el fútbol de la... No, pero Rafael me tiene loco, me dice Víctor Hugo. Y ahí me dice, ¿qué se te ocurre para hacer el sábado a la tarde? Y ahí le dije, un programa para mí, que primero me dijo, ¿cómo? Como si, no, pero no en un sentido egocéntrico, le digo. Sí. No, en un sentido que represente mi generación. Yo soy nacido en el 54, en la mitad de la década del 50. Entonces, le digo, 60, 70 es mi nostalgia, mi música, mis cuentos, mi historia, mis ídolos en el fútbol. Y ahí le digo, ¿por qué no hacemos entrevistas con tipo? De entrada no vamos a tener avisos. Entonces yo puedo hablar con Pastoriza, con Pisuti, con Sachi, con Madurga, con Hermindo Nega. Y claro, le digo, y tengo, bueno, Hermindo pobre murió joven, no tenía ni 40 años Hermindo cuando murió en el accidente. Pero digo, todos esos que fueron mis ídolos, yo los podía entrevistar y podía hablar de ellos, y ya habíamos leído algún poema de Negro, algún cuento de Fontana Rosa, no se hablaba de eso. Y ahí yo empecé a leer mucho los cuentos de Fontana Rosa y eso integraba el programa. Cuando hice el programa en el verano, basándome en el título de un cuento de Bradbury, Todo el verano en un día, que es un cuento tristísimo y maravilloso. Y claro, como era el verano, qué sé yo, se me ocurrió ese título. ¿Cuánto duraba, Ale, perdón, cuánto duraba concretamente? 5 horas, 5 horas. 4 horas, 5 horas, más o menos, porque no había fútbol de sábado. Claro, Después vino el fútbol de sábado. Hay algunos amigos que dicen que lo hicieron para que yo no hiciera el programa. Yo creo que es una locura, porque eso era una programación que Vélez, que San Lorenzo empezaron a jugar los sábados a la tarde. Claro, claro. Y ahí lo hicimos más corto el programa, y bueno, pero sí duró mucho tiempo igual a la tarde. Y hacíamos toda la tarde, mirá, Víctor Hugo hacía por deporte, sí, con preguntas y respuestas, que sé yo, y yo venía a las 3 de la tarde y hacía ponerle hasta las 7. Todo con afecto. Porque ahí viene Mantinian, el director de Radio Continental, y dice, sí, sigue. Le digo, uy, qué bueno, le digo. Pero el título se lo voy a poner yo, como no se puede llamar más Todo el verano en un día, se va a llamar Todo con afecto, porque de ese programa sale Todo con afecto. Le digo, ¿cómo no? Dele. Pero y se queda. Juntémonos para arreglar el contrato y qué sé yo, así que fue una alegría. Por supuesto que sin el apoyo de Víctor Hugo hubiera sido imposible. Obviamente. Y la seguridad que tenía Mantinian, que amaba los cuentos de fútbol y todo, y que los cuentos en general, y que me dio todo el respaldo en ese momento. No te olvides que Continental estaba primera. Sí. Eran 96, 97, dominaba. Uh-huh. Y nosotros, bueno, hacía
el nene hacía por deporte, nosotros hacíamos todo con afecto, terminábamos a las 7 y ¿sabés quién venía? Él, Víctor Hugo, con el homenaje a Goyeneche. El polaco es Gardel. Sí, lo recuerdo, sí. Tal cual. Con eso teníamos la audiencia del sábado, digamos. Y después terminaba Víctor Hugo, que hacía 1 hora de recuerdos con Goyeneche y notas a Roberto y eso, y venía el fútbol. Porque la noche del sábado sí, lo que cambió fue que los partidos pasaron a ser de la tarde del sábado, que te acordás que en ese momento protestaba el ascenso. Es verdad, dice, sí. ¿Cómo me metés San Lorenzo a las 3 de la tarde? ¿Qué hago yo con la Madrid, con Barraca Central? Bueno, eso. Y después venía la noche el fútbol, que muchas veces me tocaba ser el comentarista del partido de la noche. Así que los sábados era un baile. Y después el gran domingo, que empezaba a la 1 de la tarde y terminaba a las 9:30 de la noche. Que quedaba muerto porque yo hacía la previa. Víctor Hugo relataba y después me quedaba yo, comentaba el partido, y después de comentar el partido hacía todo el final. O sea que estaba en el aire 9 horas, 8 horas. Quedaba, no conocía a nadie. Cuando terminaba el partido no sé para dónde iba. Y donde quiera que estés, ¿cuándo nace? Sí. No, eso fue una idea de pasar del programa de fútbol, de los recuerdos futboleros, a los cuentos en general. Entonces le puse ese título. Ya el programa no iba a ser de cuentos de fútbol y de recuerdos futboleros, iba a ser global. Y eso lo hice, reemplacé a Dolina, que me dio un baile, porque Dolina se fue a las 10 cuando dejó Continental y me dieron de 12 a 2 y no me escuchaba ni mi mamá escuchaba a Dolina. Eso es increíble. Bueno, vos sabés, sí. Ale, yo, el año pasado fue, si no me equivoco, bueno, yo suelo escuchar a Dolina, y antes te escuchaba a vos a las 23, ahí en las 7:50. Claro. Y todavía sigo. Sí. Tengo que retomar la audiencia y lo vamos a hacer, pero te he escuchado mucho tiempo el año pasado. Sí. Y lo hice también en Nacional, porque en otra etapa de Nacional, que es donde ahora hago todo con afecto, de 2 a 5, yo hablaba con el segundo año que estuve en Nacional, estaba había otras autoridades y ellos me pusieron a la noche antes de Dolina. Cuando vino Dolina Nacional, fue a la noche Dolina y yo hacía de 11 a 12, que estaba a las 3 de la tarde yo, los días de semana. Y me pasaron ahí, María Seoane, todo el grupo de Muleiro, de Martín Jiménez, bueno, ese grupo, dice, no, andate a la previa, hacé la previa de Dolina. Y me pasaron de la tarde a la noche, a mí encantado de la vida. Bueno, ahora la propuesta que tengo ahí en las 7:50 es esa, por ejemplo, el bloque es que yo hago la hora esa literaria de 11 a 12 y Dolina despliega su increíble y maravilloso programa de una multitudinaria audiencia de 12 a 2, con La venganza será terrible. O sea que sigo haciendo eso que hacía, circunstancialmente lo hice en Radio Nacional, en otra etapa. Ale, sacándolo a Diego, ¿quién fue el jugador que más te ha deslumbrado de todos los que viste? Ahí, cuando no es una cosa tan directa como la que pienso de Diego, de Maradona, yo tengo una amplitud, pero si yo te tengo que mencionar internacionalmente quién pienso que está después de Maradona inmediatamente y sin discusiones, Pelé. Eso yo ahí tengo muchas discusiones con los fanáticos de Messi, a quien admiro mucho y valoro mucho, y sé que va a estar entre los más grandes jugadores de todas las épocas. Pero por ahora Lionel, que ha hecho una campaña extraordinaria, no ha superado a Pelé. El negro era un monstruo. Negro,
un maestro del fútbol, como dice Menotti, un extraterrestre, un jugador muy completo. Es verdad lo de los tiempos del fútbol, pero los tiempos marcan que todos los grandes jugadores de la década del 40 en la Argentina, bien entrenados con la técnica de ahora, hubieran sido los grandes cracks de esta época. Me imagino yo que Moreno, Pedernera, Lasati, Grillo, entrenados como ahora, pero eran jugadores que estaban... Por eso digo, lo de las épocas es relativo, aunque es verdad que cada tiempo tiene un espacio, una velocidad, eso es verdad. Pero, no, y en el plano local siempre hago Diego Fera, como dice el turco, pobrecito, que se murió ahora tan joven, el turco Maradona, el hermano de Diego, sí, que una vez haciéndole una nota en Nápoles me dijo: vos cuando hacés la lista, lo que decís vos, me dice Alejandro, porque yo lo he dicho mucho, eso de que Maradona es único y no se compara con nadie. Me dice, vos sacalo a Diego, sacalo, porque Diego no compite, y es verdad, tiene razón. Y digo, ahora yo después en el mismo plano pondría, de los que yo vi y de los que yo, digamos, disfruté, y mucho, pondría un segundo espacio abajo de Diego, que ocupan Bocini, Alonso y Riquelme. No tengo ninguna duda de eso. Y después, muchísimos jugadores que he visto, Babington, Brindisi, extraordinario futbolista. Pero ese lugar. Y Víctor Hugo, ¿no? Que hace un rato dijiste que ha sido un gran jugador. Víctor Hugo, no, pero no para competir en ese nivel. Pero Víctor Hugo, ves, en el relato es Diego, es único. Claro, claro. No tiene comparación. Ale, ¿cómo lo conociste al turco Sanjurjo? Marcelo me lo presentó Pablo Pérez Iglesias y la gente que hacía la subasta en Mar del Plata. Uh-huh. Era Darío Grandinetti, Luis Garriga, Pablo, que es un gran productor, y Pablo, cuando me convocan para Darío me llama, porque yo soy muy amigo del Bocha, de Darío, de Grandinetti, y Darío me dice, ahí, escuchame, vamos a armar un teatro con cosas alternativas, ¿qué te parece si con los cuentos, mandame los cuentos que más te piden el sábado a la tarde, que en eso te armo una cosa como Dolina, leyendo ahí con la gente, y hacemos le digo, Darío, ¿qué voy a hacer yo actuando si yo no sé ni transpirar en verano? Y bueno, al final me convenció, me dijo, te voy a juntar con un músico que te acompaña, que escucha los programas y que va a ser un acompañante musical de excepción, que lo fue, Marcelo, lo es, Marcelo, que me acompaña siempre, y bueno, y ahí lo conocí. Nos juntamos, fuimos a la casa de él, empezamos a ver cuentos y él a ponerme esa cortina de fondo y todo, y ahí nació una amistad que mantenemos con todo. Y bueno, nada, sí, ahí lo conocí, un talento. El turco se adaptó, y el turco es medio imprescindible para hacer el espectáculo, no es que él me acompaña, él hace el espectáculo conmigo, porque tiene no solamente que puede cantar Serrat, un tango, una balada, es un hombre que participa con mucho talento en los bocadillos que ponen el relato de lo que nosotros brindamos cuando hacemos Y el Fútbol Contó un Cuento. Pero siento que estoy en la entrevista más larga del mundo. ¿Cómo será esto? No, ya terminamos, ya cerramos. Alejandro, tiempo para agradecerte y saludarte con afecto, por supuesto, y desearte lo mejor, por supuesto, para este año. Sabes que, bueno, sos un tipo que seguimos hace mucho tiempo y, por supuesto, admiramos, y es un gran gusto tenerte aquí. Y les agradezco mucho, valoré mucho la entrevista, valoro que estén haciendo ese tipo de radio, los abrazo y cuando quieran ahí estaremos. Seguramente. Abrazo grande, Alejandro. Buenas tardes.
Alejandro Apo, charlando con nosotros en la tarde de Pasión Sport por Búnker en el 94.9 del dial.